Espacio de Desarrollo Personal de Sicodí, siempre con todos ustedes para abordar un tema que nos facilite el desarrollo personal, el crecimiento, la autoestima, el empoderamiento. Y hoy vamos a hablar de un tema que toca a toda la sociedad, que nos toca a todos como grupo, como familia, y es el tema de la necesidad de un líder en tiempos de crisis, ¿no? ¿Qué queremos decir? O sea, ¿qué está faltando a nivel mundial, ¿no? Con la pandemia, con esta crisis que se nos ha sobrevenido? ¿Qué falta muchas veces en los grupos para que los grupos no avancen, para que las familias no tengan verdadero desarrollo cuando falta un líder? ¿Qué cosa es un líder y por qué en tiempos de crisis? Tiene este tema aplicación transversal, ¿no? Y nos parecía que este tema tan transversal lo podíamos un poquito abordar con ustedes como siempre, ¿no? ¿Por qué un líder? ¿Por qué necesitamos líderes en las situaciones de crisis? Como hemos visto en otras ocasiones, una crisis es una situación de desorden que nos sobrepasa, una crisis es algo que no estábamos preparados, que nos supera a nivel de conciencia, de respuesta emocional, de pensamiento. Cada vez que usted sienta que algo lo sobrepasa, que usted no puede dar respuesta, que no está preparado, pues ahí tenemos una crisis. Eso nos ha pasado a toda la humanidad desde el mes de marzo, ¿verdad? Todos hemos tenido con la pandemia una crisis. De pronto no supimos qué hacer, nos escondimos, nos parapetamos de manera medieval, ¿no? Ante el virus, nos confinamos, nos hemos desconfinado, ahora volvemos al confinamiento. Y se ha notado en distintos países cómo cada persona que está al frente de las sociedades y de los grupos han dado respuestas distintas. Y eso tiene mucho que ver con el liderazgo, tiene que ver con la manera que la persona que está al frente de ese grupo lo dirige, lo organiza, da sus metas, da su visión de futuro, ¿verdad? Conecta con esas personas y es capaz de persuadir a las personas. ¿Y por qué aquí estamos hablando de un tema de liderazgo? Y no vamos a hacer un vídeo exactamente de todo lo que hace falta un líder, pero los líderes, una de las características fundamentales que tienen es que conectan con su gente. Un buen líder influye, ¿no? Y esa es la primera característica de todo líder, es su capacidad de influencia, ¿no? Los expertos en liderazgo a nivel mundial, como John Maxwell, que han escrito más de 85 libros, ¿no? Uno de los libros que ha escrito, ¿no? Que se llama Las 21 reglas irrefutables del liderazgo, él dice, bueno, un líder que no influye en los demás, aunque se crea líder, no es líder, ¿no? Si usted es presidente de un país, presidente de un grupo, si usted siente que su gente no le hace caso, o que usted no puede influir en las personas, usted puede querer ser un líder, pero es muy distinto que usted quiera hacer una cosa y otra cosa es lo que usted sea. Mucha gente quiere ser muchas cosas, pero son otras. O sea, nosotros no somos lo que queremos, somos lo que podemos, ¿no? Y por eso una de las características que sí detona a un líder, ¿verdad?, es que las personas lo siguen, es que influye sobre las personas. Y yo me pregunto en esta etapa de pandemia, en algunos países, cómo ha habido algunos líderes negativos, ¿verdad? Líderes negativos, sin caer ahora aquí en un tema político, que han respaldado determinadas tendencias anticientíficas, que no han hecho caso, que piensan otra cosa. Y como líderes, aunque sean negativos, han logrado que algunas personas lo sigan, ¿no? Y como en algunos países gobernados por personas que no han logrado que la población, influir en la población, entender el problema que estamos viviendo, la situación en que estamos viviendo, educar a la población, porque al final un líder es esa persona que tiene esa capacidad de persuadir, de influir y de que las personas a través de su mensaje y de su porqué de vida influir en ellos. La historia está llena de líderes negativos y positivos, ¿verdad? Hitler fue un líder negativo, pero movilizó millones de personas, ¿no? Hay líderes como Nelson Mandela, que nos estamos estudiando la biografía, un verdadero líder positivo. 27 años en una cárcel, salió, pero millones de personas lo seguían, porque tenía una capacidad de influencia en los demás. O sea que esto es un parámetro importante. ¿Cuál es otra de las características de las tantas que tiene que tener un líder? Ya sea para un grupo de trabajo, para las personas que están, es su capacidad de conectar con los demás. Conectar con los demás
no es aparentar que conecto, no es creer que yo conecto porque tengo una conversación, no es que yo lo lea en un libro y yo diga tengo que conectar, tengo que hacerme amigo de él, tengo que oírlo. Al final se siente cuando uno no es un líder auténtico, ¿no? Y el líder auténtico es ese que primero elimina su agenda egoísta para centrarse en los demás. Se interesa en sus problemas, en sus verdaderos problemas, en sus situaciones. Un líder de un país verdaderamente preocupado por la gente muchas veces toma decisiones, hace cosas que no le convienen a él, le convienen a su gente, a su grupo. Es decir, que el bienestar de los demás está por encima de su propio bienestar y de sus propios objetivos. Pero eso se siente a nivel emocional, por eso Maxwell dice, un líder toca primero el corazón antes que la mano. Quiere decir que un líder conecta con las personas, conecta con sus emociones, con su malestar, sabe interpretar eso, ¿no? Y la pregunta, si alguien quiere saber si es un líder o no, debe ser esta, es decir, la gente quiere estar contigo, la gente se siente bien contigo. Si usted cree que es un líder porque está frente a un puesto de trabajo o porque en una organización usted cree que es un líder, pero la gente lo evita, usted no es un líder. La gente se siente bien con los líderes, se siente bien con su compañía, incluso no porque los líderes siempre le den la razón a las personas, sino que saben también cómo estar añadiendo valor a las personas que los rodean. Y esto sería muy importante en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que también hubiese líderes que culpabilizaran a la población, que si son irresponsables. Muchas veces vemos mensajes en los medios de comunicación que los jóvenes son irresponsables. Y eso yo muchas veces me pregunto, ¿estamos carentes de campañas educativas? Explicarle bien a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que significa el dilema entre economía y salud, y si hay realmente un dilema. Pero más bien, como hay falta de liderazgo, los que no son líderes y tienen posiciones, porque no es lo mismo tener una posición de mando que ser un líder. Usted puede tener un mando designado, usted puede estar ahí porque lo ha designado un jefe o por un estatus económico, ¿verdad? Usted puede ser presidente de un país poderoso y porque tenga éxito económico no quiere decir que tenga razón. La razón o el liderazgo tienen otras cualidades. Y entonces muchas veces falta esa pedagogía, esa conexión, ese primero entrar con las personas, que es lo que está pasando. Cómo valorar el entorno, ¿no? Por eso los grandes líderes como Mandela siempre adoraban a su pueblo, ¿verdad? Eran personas que no se dejaban llevar por la atención, eran capaces de perdonar. Yo creo que esa escena de Johannesburgo, cuando hubo aquel atentado, ¿verdad? Que la gran mayoría negra le pedía a Mandela venganza, venganza. Un hombre que había estado 27 años en la cárcel, que había sufrido tanto, que al fin había llegado a ser presidente, como era un líder en toda regla, dijo, no señores, nosotros nos vamos a hacer como ellos. Y pidió compasión, pidió piedad, conectó con esa mayoría, ¿verdad?, de personas en Sudáfrica que no querían más guerra, que querían la paz. Y eso lo hizo grande también que él dijera, no quiero gobernar más de 4 años. Pero por eso esta ley es muy importante, la conexión, que es importante para el otro. Soy capaz de perdonar, soy capaz de conectar con el otro, la gente se siente bien conmigo. Todo eso influye en que yo pueda dar un mensaje educativo al otro. Si yo conecto con esas personas, si yo conecto con ese pueblo, probablemente mi pueblo me siga a mí. Otra característica importante que necesitamos en estos tiempos de que surgieran más líderes para ayudarnos a la pandemia, o sea, no solo necesitamos recursos económicos, los grandes problemas, los desarrollos económicos más grandes son aquellas organizaciones que se nutren de líderes verdaderos, ¿no? Como son, por ejemplo, en economía, en mercadeo en redes, ha demostrado que como se basa en el liderazgo, ¿verdad?, es una de las cosas que más éxito económico está dando ahora. Y una de las características muy, muy importantes es que un líder tiene que ser alguien que crezca más que los demás, porque un líder va a repetir o va a duplicar a los demás van a imitarlo emocional, psicológicamente, y si usted no logra que esa mayoría lo quiera seguir o quiera ser como usted, probablemente no pueda influir sobre esas personas. Y para eso el líder tiene que ir por adelante, tiene que crecer más que los demás, tener, como dice Maxwell, algún don
o algún reconocimiento, ya sea físico, emocional, algún talento, algo por lo que los demás puedan admirarlo, quizás su constancia. Pero si los demás no te admiran, si los demás no te quieren seguir, probablemente tú no puedas influir sobre los demás. Y probablemente en la panorámica mundial estamos llenos de personas, de dirigentes que los demás no quieren seguir. Por tanto, sus mensajes tampoco nos llegarían. Y otra característica muy importante de las tantas que debe tener un líder, que nos parece las más relevantes para nuestros contextos, que puede ser incluso de aplicación en nuestra familia, cuando somos padres, un líder tiene que estar dispuesto a pagar el precio. El precio de no tener resultados inmediatos, de que su trabajo no está basado en resultados inmediatos, tiene que pagar el precio a veces de ir adelante y llevar una visión que los demás no siempre la ven, tiene que pagar el precio de dedicarle más tiempo a los demás. Dice Maxwell, líderes que esperan que ser líder es una posición fácil, es recompensa, es poder hacer lo que uno quiere, pues que no lo sea, ¿no? Pasa igual que los políticos. Algunos se meten en la política pensando que van a hacer lo que quieren, que van a tener o que van a hacer lo que desean. Y un líder generalmente hace lo que los demás, o se entroniza o se sintoniza con los demás para interpretar a los demás y ir con los demás a subir esa cuesta de la vida, ¿no? Que significa muchas veces lograr propósitos, lograr metas, ¿no? Por eso en su libro Las 17 reglas del trabajo en grupo de Maxwell, él dice, bueno, una de las cosas importantes, ¿verdad?, es que usted puede subir una colina solo, pero si usted quiere subir el monte Everest, no lo puede subir solo. Usted no lo puede subir solo, necesita el grupo, necesita el liderazgo en equipo. Por eso el liderazgo en equipo es mucho mejor que el liderazgo solitario. Las personas que no entienden el trabajo del grupo, que no entienden cómo trabajar en grupo, muchas veces tienen resultados en las empresas, en los lugares, pero son resultados parciales, ¿no? Porque el liderazgo, al fin y al cabo, puede ir muy despacio, pero cuando un liderazgo es certero en una organización, el líder cumple con sus objetivos. Por eso la necesidad en temas educativos, en nuestros profesores que sean verdaderos líderes, que nuestros niños puedan seguirlo por su ejemplo, porque un líder también tiene que un poco educar con el ejemplo, ¿no? Y bueno, algunas de estas reflexiones, para no hacer el libro muy largo, quería darles a ustedes, pero sobre todo que pensemos en eso. ¿Qué falta nos hace a toda la humanidad en estos momentos verdaderos líderes que den claridad al momento que vivimos, el momento económico, el momento de pandemia, y no personas egoístas que tienen su agenda egoísta, ya sea en la política, ya sea otros intereses y que lo quieren aprovechar la pandemia para sacar partido, ¿no? Esto sería muy interesante. Muchas veces los que somos padres y tenemos que ser líderes, nuestros hijos, sabemos que el trabajo de ese padre, que tiene que ser más de liderazgo, de ejemplo, de constancia, ¿verdad? Un líder tiene que ser constante, pero sobre todo paciente y muchas veces tiene que tener la capacidad de esperar que los demás no van a mi ritmo, que los demás no pueden aprender como yo quiero, que los demás necesitan que yo siga haciendo mi trabajo y que yo siga confiando en el resultado del futuro, porque si yo no confío en esa persona, en ese hijo mío, en ese que tengo por abajo de mí, si yo creo desconfiar de esa persona, si yo no le añado valor y si yo lo pienso por dentro, aunque no se lo diga, y le doy mensajes de subestimación, probablemente no soy un líder, probablemente la persona siente que tú no me valoras como me debías de valorar y no va a querer estar contigo. Por tanto, como dice Maxwell, tú vas a querer ser un líder y lo que eres es un turista, ¿no? Tú estás en la cima de la montaña, pero no eres capaz de bajar allá abajo, donde están los tuyos, ayudándolos a subir la montaña. Bueno, hasta aquí este tema, espero que les apasione como a nosotros, que estamos muy en el tema del liderazgo, incorporándolo. Hay muchas escuelas en el mundo que trabajan esto, muchas personas que se dedican a esto, porque un buen líder es un buen motor, es una buena inyección de energía en cualquier organización, en cualquier hogar, en cualquier país, para poder llegar a cabo sus objetivos. Pues nada, si les gusta el vídeo, pues le dan me gusta, lo comparten y bueno, como siempre, aunque sea privado, porque muchas veces la gente escribe en privado, nos pueden comentar y sugerir temas asociados con este del liderazgo que es tan interesante y atractivo. Así que hasta pronto.